A ver, en las últimas semanas las redes han estado que arden, llenas de noticias sobre Venezuela y Estados Unidos y muchas, la verdad, súper contradictorias. Entre acusaciones, despliegues militares y bulos que se hacen virales, es casi imposible saber qué es de verdad y qué no. Pues bien, hoy vamos a intentar separar el grano de la paja, la percepción de la pura realidad. Todo este lío empezó con unos vídeos que, vamos, se hicieron virales en cuestión de horas. El primero afirmaba nada más y nada menos que Nicolás Maduro había sido capturado por Estados Unidos, una noticia que, de ser cierta, lo cambiaría todo al instante. Y bueno, casi a la vez empezó a circular otro rumor, que Donald Trump le había dado a Maduro un ultimátum de 4 días para irse del poder. La cosa se ponía cada vez más tensa, ¿no? Alimentando esa sensación de caos por todo el continente. Y ya para rematar la faena, apareció un supuesto discurso en el que Maduro parecía que iba a dimitir. Entonces, a ver, capturado, amenazado o a punto de renunciar, con todo este jaleo, ¿qué estaba pasando de verdad? Venga, vamos a intentar aclararlo. Claro, todo este caos de noticias no aparece por arte de magia. Es el resultado directo de un ambiente de tensión política máxima, que es el caldo de cultivo perfecto para que la desinformación corra como la pólvora y nos confunda a todos. Es que, a ver, la realidad ya era bastante potente de por sí. Por un lado, Estados Unidos pone un precio de 50 millones de dólares a la cabeza de Maduro. Luego despliega buques de guerra muy cerca de sus costas y, por si fuera poco, lo acusa directamente de liderar una banda de narcotraficantes. Con este panorama, pues normal que los bulos y las mentiras crecieran como la espuma, ¿no? Vale, ahora vamos a meternos de lleno en el meollo de la percepción, los bulos creados con tecnología. Y ojo, que no estamos hablando de un simple rumor, no. Hablamos de falsificaciones muy trabajadas, diseñadas con un objetivo clarísimo: engañar. La herramienta estrella para todo esto es lo que se conoce como deepfake. A ver, para que nos entendamos, es cuando se usa inteligencia artificial para crear o modificar vídeos o audios de tal forma que parezcan totalmente reales. Básicamente, con esta tecnología te pueden poner en la boca palabras que nunca has dicho o hacer que parezca que has hecho algo que jamás ocurrió. Venga, vamos a por el primer gran bulo, la supuesta captura de Maduro. El vídeo viral usaba la imagen y la voz de un periodista conocido para hacerlo creíble, para que picáramos. Pero claro, los que se dedican a verificar esto, los fact-checkers, no tardaron en verle las costuras. Las fotos de la captura eran en realidad de la detención de unos delincuentes en México. Pero vamos, la prueba definitiva, el jaque mate a esta mentira, fue cuando el propio Maduro apareció en directo en su programa, tan tranquilo, días después de que supuestamente lo hubieran detenido. El siguiente bulo, si cabe, estaba todavía más trabajado. Un vídeo que parecía mostrar a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, ofreciéndole asilo a Maduro. Daba el pego, la verdad, pero era todo mentira. El equipo de Reuters lo confirmó con el gobierno mexicano. El vídeo era un montaje total, sacado de una rueda de prensa que no tenía nada que ver. Lo único que dijo Sheinbaum en esa ocasión fue un rotundo no al intervencionismo. Y llegamos al último, el famoso discurso de la renuncia. Maduro diciendo cosas como que se retiraría satisfecho. Pero aquí la clave de todo, absolutamente todo, es el contexto. Es que esas no eran sus palabras. Estaba leyendo en voz alta un discurso histórico de un expresidente de 1902. Sacar esas frases de ahí fue una manipulación de manual, hecha a propósito para que la gente pensara que iba a dimitir. Pero bueno, aquí es donde la cosa se pone interesante de verdad, porque la historia da un giro de guión total. Mientras todo el mundo estaba pendiente de estos deepfakes y estos bulos virales, por detrás, en secreto, se estaba cociendo otra historia completamente diferente. Y con esto entramos de lleno en la realidad de toda esta historia. Y es que, según destapó The New York Times, mientras públicamente la tensión era máxima, entre bastidores había conversaciones secretas entre Caracas y Washington. Y ojo a la oferta que había sobre la mesa, porque era a tela. Resulta que los enviados de Maduro propusieron ni más ni menos que dar a Estados Unidos una parte dominante de su industria de petróleo y oro. El plan era sencillo: desviar el petróleo que iba a China y mandarlo a Estados Unidos. ¿Y todo esto a cambio de qué? Pues de que se relajaran las sanciones y, bueno, de empezar de cero. Y para que nos hagamos una idea de por qué harían una oferta así de grande, hay un número que lo explica casi todo: 2 millones. Esa es la brutal caída en la producción diaria de barriles de petróleo en Venezuela desde que llegó el chavismo. Una cifra que, vamos, deja clarísima la desesperación económica que había detrás. Y aún así, con todo lo que había sobre la mesa, la respuesta de la administración Trump fue, según el Times, un no rotundo. Y claro, ese no solo mantuvo la tensión militar ahí en el Caribe, sino que dejó la puerta abierta para que siguiera la guerra de declaraciones y de desinformación.
Pero a ver, aunque esas negociaciones secretas al final no llegaron a nada, algo sí que pareció cambiar. Y fue el tono. El tono de Maduro al hablar en público de Estados Unidos. Empezó a cambiar de una forma muy, muy curiosa. El cambio fue de la noche al día, vaya. Pasamos de escuchar ese discurso de siempre, el de defender la revolución socialista frente al agresor imperialista, a oír de repente un lenguaje mucho más suave, casi conciliador. La frase que se repetía era un nuevo comienzo. Y esta cita lo deja clarísimo. El propio Maduro, en su programa, invitando a Trump a apostar por una relación de ganar-ganar. Un giro de 180 grados que, claro, si sabes que ha habido negociaciones secretas por detrás, de repente cobra todo el sentido del mundo. Entonces, si juntamos las dos piezas del puzzle, la percepción y la realidad, ¿con qué nos quedamos? Pues con una idea muy clara, que la forma de entender los conflictos en el siglo XXI ha cambiado por completo. La clave es esta. El conflicto ya no es solo político o militar, con barcos y soldados. Ahora es, sobre todo, una guerra de información. Y en esta guerra, un deepfake que se hace viral puede ser un arma tan poderosa como un acuerdo secreto firmado en un despacho. Ambos son armas. Y todo esto nos deja con una pregunta final, una que va mucho más allá de Venezuela y que, la verdad, nos toca a todos. En esta nueva era, con una inteligencia artificial que puede crear realidades que parecen perfectas, ¿cómo hacemos para distinguir lo que es verdad de lo que es un montaje? Porque al final, nuestra capacidad para entender el mundo en el que vivimos depende de que sepamos responder a eso.